Bien, les decía, ¿no? Para quienes tal vez no conocen Angular Material, es como una especie de Bootstrap un poquito más avanzado. Tiene múltiples herramientas, incluso no solamente trabaja con la parte de la vista, sino mucho de la funcionalidad de la vista también. Las animaciones, qué es lo que se hacen con estos componentes, que es como se los llama. Vamos a ver el tree de Angular Material, que tiene la siguiente funcionalidad. Bien. Básicamente es una lista en cascada, algo así. Como pueden ver, tiene esta funcionalidad en la que si yo selecciono este icono del padre, puedo ver a todos sus hijos, ¿no? Y de la misma manera al hijo de sus hijos, ¿no? A los hijos de algún hijo. Y si yo selecciono al padre, entonces todos los hijos se seleccionan. Y si yo selecciono a algún hijo, entonces el padre se selecciona de forma indeterminada, ¿sí? O sea, con una rayita. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos hacer esto, tal vez es un poco, lo vemos tal vez un poco difícil porque es algo que está hecho ya en una herramienta muy potente, pero nosotros lo vamos a hacer únicamente con JavaScript. Bien, si bien tal vez no nos salga igualito, pero vamos a tratar de hacer lo más similar posible. Bien, entonces esto es lo que queremos hacer únicamente con JavaScript. Noten que cuando yo selecciono, no todos los hijos, esto está en indeterminado, pero si selecciono todos los hijos, esto se selecciona totalmente, ¿no? Con un check. Si deselecciono al padre, todos los hijos se deseleccionan. Si presiono en este icono, cambia el icono y se ocultan los hijos y se muestran, ¿no? Entonces, todo eso vamos a intentar replicar. Bien, para esto lo que vamos a necesitar es únicamente un HTML, un archivo JavaScript, y una hoja de estilos, ¿sí? Con esos tres estamos suficientes. Vamos a importar nuestro archivo de JavaScript y nuestras hojas de estilo. Para trabajar con los iconos también vamos a necesitar importar FontAuthon. Si quieren pueden descargar toda la herramienta o solamente utilizar este link. ¿Ya? Acá vamos a ponerle que esta es nuestra clase 11. Bien. En cuanto al HTML como tal, acá no vamos a poner nada de HTML. Todo el HTML que pongamos, que ustedes pueden ver acá, lo vamos a hacer de forma dinámica. Es decir, solamente desde JavaScript. Acá lo único que vamos a poner va a ser un componente principal, que se va a llamar contenedor, digamos. Ya, eso es todo lo que vamos a hacer en la parte de HTML. Luego vámonos a nuestro script y vamos a construir inicialmente nuestra data. ¿Sí? Es decir, todos estos registros. Nos vamos a construir un objeto, un array de objetos, ¿ya? Entonces abrimos y cerramos corchetes, acá adentro abrimos y cerramos llaves y vamos a construir nuestro primer objeto. A ver, podemos construir una lista de hecho de lo que sea, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma general, le vamos a decir título, ¿ya? 2 puntos y le vamos a decir title 1, ¿ya? Este es el título 1. Podríamos ponerle cualquier cosa acá. Digamos que adicionalmente, aparte de esto, va a tener una descripción. ¿Ya? Su descripción va a ser description 1, digamos. También podría servirnos un campo que nos pueda decir si este objeto es padre o no es padre. ¿Sí? Es decir, si es este, por ejemplo, sería un objeto padre, ¿no? Este de acá no sería padre. Este de acá también sería padre, ¿no? ¿Notan? Entonces, para poder identificarlo y de forma más fácil decir cuándo voy a poner los iconos, ¿no? Creo que para eso nos va a servir bastante. Un campo, digamos que se llame es padre. Ya, digamos que el primero va a ser padre, ¿ya? Entonces le ponemos true. No olviden, separamos de comas los objetos. Y como es padre, entonces va a tener hijos. Entonces que tenga un campo que se llame hijos, digamos, ¿ya? Y que va a ser también un array de objetos. Entonces abrimos y cerramos llaves y vamos a copiar estos mismos campos que va a tener. Title 2, description 2 y va a tener otro. Este no va a ser padre, entonces false le pondremos, ¿sí? De esa manera vamos a decir, si es padre es true, entonces el objeto es padre. Ya, luego lo ponemos ahí, un hijo más y otro hijo más, a ver, unos 3 hijos que tenga. 3, 3, 4, 4.
Y acá abajo a ver que tenga otro en su mismo nivel. Este sería 5, ¿no? Pero este no va a ser padre, entonces false lo vamos a poner. Muy bien, entonces hemos construido hasta el momento nuestro objeto. ¿Ya? Nuestro array de objetos. Data es un array de objetos. Aquí está nuestro primer objeto, ¿ya? Todo eso, y este es nuestro segundo objeto. Luego, dentro del primer objeto existe un campo que se llama hijos, que también es un array de objetos, ¿ya? Ahí están los corchetes y ahí están los 3 objetos. Cada objeto tiene que tener los mismos campos. No estrictamente, no es necesario. Si pueden notar, el primer objeto tiene el campo hijos, el cual no tienen los demás, ¿no? Muy bien, entonces acá ahora dibujaremos casi como está acá, ¿sí? Nuestra lista. A ver, lo vamos a hacer con un for of, ¿sí? ¿Recuerdan? Lo hemos visto en la clase anterior. Le vamos a decir, a ver, data key, qué sé yo, data key. Vamos a recorrer data, ¿sí? Con la variable data key. A ver. Y cada vez que recorramos vamos a construir un fragmento de HTML. Entonces vamos a tener una función que se llame, a ver, crear ítem. ¿Sí? Vamos a crear un ítem y la vamos a pasar como parámetro ese ítem. ¿Ya? Luego acá vamos a llamar a esta función crear ítem y le vamos a pasar data key. Muy bien. Esto al final nos va a devolver un fragmento HTML. Entonces, a ver, empecemos. Inicialmente vamos a preguntarle, a ver, vamos a tener una constante, const item element, ¿sí? Ya, esa va a ser nuestra variable, que vamos a retornar al final. Muy bien, eso es lo que vamos a retornar al final. Fijémonos un poco esto. Bien, si el ítem es un ítem padre, entonces su estructura es un poquito diferente, ¿no? Tiene un icono acá, tiene un check y tiene un texto, ¿no? Y si es un ítem hijo, entonces solamente tiene un check y tiene un texto. Bien, en nuestro caso, aparte del texto va a estar el título y la descripción, ¿sí? En la parte del texto. Entonces existen dos formas de construir el ítem. Le vamos a decir entonces, a ver, pondremos dos funciones por separado, ¿sí? Registro padre, digamos, y otra que sea para registro hijo, ¿ya? Y aquí le vamos a pasar el ítem. Entonces vamos a construir nuestro registro. Registro, ¿ya? Va a ser igual, y aquí vamos a poner nuestro código HTML. Digamos que va a tener un párrafo. Dentro de este párrafo, en el caso del padre, va a tener un elemento i con una clase a ver, veamos qué icono vamos a usar. Que sea este icono cuando esté cerrado. Inicialmente, que esté abierto inicialmente, ¿sí? Luego ya nos vamos a jugar con eso. Entonces, inicialmente con este icono que se cree. Busquemos ese icono aquí en Font Awesome, con arrows. Ah, está. Angle down. Angle down. Fa-angle down. ¿Sí? Si tenemos dudas de cómo importarlo, hacemos clic en el icono. Se va a tardar un cachito en cargar esto. Y pues copiamos este fragmento de código. Angle down. Ahorita vamos a verificar si realmente no está funcionando. Bien, luego de esto tenemos un input de tipo checkbox. Ahí están. Después tenemos un title. El título lo pondremos en negrilla, ¿ya? Y como estamos manejando los backticks, es decir, estas comillas especiales, podemos utilizar este modo de concatenación, ¿sí? ¿Recuerdan? Habíamos hablado de esto en una clase. Y aquí vamos a ponerle ítem, ¿sí? El que le estamos pasando por parámetro, punto título, ¿sí? Entre negrillas vamos a mostrar el título. Y luego así normalito vamos a mostrar la descripción. Item.description. Descripción, ¿no? Listo. De esta manera hemos construido
nuestro fragmento de código. Bien, pero todo esto lo vamos a meter dentro de un item element, digamos, que se llama también, que va a ser igual a document.createElement. Bien, vamos a crear un elemento. ¿Qué elemento vamos a crear? Pues vamos a crear un div. Y dentro de este div va a ir todo este código, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Pero antes de meterle el código, le vamos a dar alguna clase a este elemento. Le vamos a decir item element.classList.add. Y la clase que vamos a añadir se va a llamar item. Luego con CSS le podemos dar algunos estilos específicos para que los padres tengan un estilo diferente, ¿sí? Ahora sí, item element.innerHTML, y ahí sí va todo nuestro registro. Ahí está. Veamos cómo se está viendo hasta el momento. Antes de incorporarlo, console.log para checar, ¿no? Siempre. Item element. Creo que esto tiene que ser let. Sí, tiene que ser let. Acá vamos a preguntar, estamos en la función createItem. Estamos volviendo abajo, ¿sí? Vamos a decir item.espadre, ¿sí? Le vamos a preguntar si es padre. Si es padre, entonces vamos a llamar a la función que acabamos de construir. Si es hijo, entonces ahorita vamos a construir otra función. Registro padre. Y le pasamos el ítem. Bueno, únicamente para que corra esa parte, ¿sí? Y esto se lo vamos a asignar a item element. ¿Sí? Ahí está, porque nos devuelve un... De hecho acá no los tienen que devolver, ¿no? Return item element. Y esto lo vamos a subir arriba para que corra el console log. Muy bien, creo que todo está bien. A ver, volvamos acá. Abrimos la consola. Y ahí está. Este es el fragmento de HTML que se habría creado, ¿no? Como dijimos, se ha creado un div con la clase item. Y ahí adentro su primer hijo es un párrafo que tiene el i, ¿sí? El input y el título y la descripción, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para mostrarlo esto acá? ¿Cómo hacemos para mostrarlo esto acá? A ver, saltémonos un poquito, tal vez casi al final. Vamos a crearnos un fragment, ¿ya? De la siguiente manera, const árbol, digamos, ¿sí? Que va a ser igual a document.fragment, create fragment, ¿sí? Create fragment, document fragment, ahí está. Bien, de tal manera de que cada uno de los ítems que me devuelva esta función, yo lo voy a pasar a árbol. Árbol.appendChild, ¿ya? La función appendChild, ¿qué es lo que hace? Me agrega un nuevo hijo a un determinado elemento. En este caso tengo un fragment. Un fragment no es más que un fragmento de código HTML, ¿ya? Y luego al final, luego de ir añadiendo todos estos hijos, los voy a añadir a mi contenedor, ¿sí? A mi contenedor. Esto que sea, en vez de class, que sea ID, ¿sí? Bien, de tal manera de que yo voy a decir contenedor va a ser igual a document.getElementById contenedor, ¿no? Así es como se llama nuestro contenedor. Luego de esto vamos a decir contenedor.appendChild, ¿sí? O sea, a nuestro contenedor, a este div, le vamos a agregar todo el árbol que ya al final de esto se habría creado, ¿sí? Eso es lo que queremos lograr. Bien, pero falta hacer un par de cositas más por ahí. A ver, vamos a ver si está funcionando. Sí, creo que está bien. A ver, veamos. AppendChild, línea 59. Ya esto vamos a ir corrigiéndolo de a poco. Todavía no está terminado, por eso no está botando errorcitos. Dice un error en la línea 59, está queriendo agregar un nodo en lugar de un elemento. Bien, sigamos. Y ahorita vamos a ir corrigiendo eso. Creo que por ahora vamos a estar comentando esta línea de acá. Y únicamente vamos a hacer correr esto. ¿Y esto qué nos devuelve? A ver un ratito esto. Vamos a hacerle un console log para ver el errorcito que nos estaba pasando. Un defined nos bota. El error que nos está botando es porque nos devuelve un defined en
en el caso del segundo hijo, porque aquí el segundo hijo que va a recorrer esto no es un padre. Entonces, cuando no es un padre, no estamos haciendo nada, ¿no? Ahorita vamos a hacer eso. Por eso decía que con calma vamos a ir haciendo. Bien, entonces caso contrario en el que no sea un padre. Si no es un padre, entonces vamos a decirle item element va a ser igual a registro, hijo podría llamarse la función. Y le pasamos como parámetro este ítem. ¿Sí? Ahora vamos a construir esta función, que de hecho va a ser algo similar a esta. Vamos a copiarnos entonces todo este código y lo pegamos ahí. En lugar de registro padre va a llamarse registro hijo. Le pasamos el ítem y construimos al hijo. El hijo no tiene un icono, entonces lo borramos el icono. Bien. Creamos un div. En lugar de pasarle acá, en lugar de añadirle la clase item, le vamos a agregar la clase subitem, ¿sí? Subitem, que va a tener otro estilo y otras cosas. Luego lo demás se puede quedar tal y como está. No hay grandes cambios. Ahí está. Luego recién devolvemos el elemento. Y ya. Ahora sí esto va a funcionar. Ahí está. El primer ítem tiene hijos, entonces por eso tiene este icono, ¿no? El segundo no tiene hijos, por eso no tiene nada. Muy bien, está funcionando todo bien. Ahora le daremos algo de estilos a esto. Primero vamos a setear todo. Margin 0, padding 0. A ver, veamos cómo se ve eso. Ahí está. Luego le vamos a dar un al contenedor le vamos a dar un margin arriba y abajo de unos 50 píxeles. Y a los lados 30 píxeles. Veamos, ya, mucho mejor. Después tenemos clases para ítem, ¿sí? La clase ítem, entonces digamos que va a tener un padding. A ver, de unos 5 a 10 píxeles tal vez, 10 píxeles. Y va a tener un color blue violet, un violeta digamos. Y después vamos a tener la clase subitem, también tenemos esa clase. Y acá le vamos a poner un color, a ver, negro, de plano negro. Y le vamos a dar un padding. A ver, 5 píxeles, sí, no mucho. Veamos. No, ahí ya se puede distinguir mucho mejor. Aunque quizás creo que es bueno darle un padding más amplio en la parte izquierda a estos, debido a que no tienen este icono, ¿no? Entonces, a ver, padding left, le vamos a dar, no sé, unos 15 píxeles tal vez, a ver si con eso compensa. Parece que 20, ¿no? 20, a ver, 25. Me he pasado, unos 23 tal vez. Ya, con 23 píxeles está muy bien. Sigamos. Ahora vamos a construir... acá los hijos faltan, ¿no? No estamos recorriendo sus hijos en ningún momento. Acá lo vamos a hacer. Bien. Recuerden que createItem es la primera función a la que llamamos, ¿no? Acá está nuestro for. Sé que esto tal vez es un poco confuso, pero esto es lo que se ejecuta primero, ¿no? Este es nuestro for que se ejecuta primero. Y estamos llamando a la función crearItem, ¿sí? Esta es nuestra función crearItem. Entonces, ¿cuándo sé que un ítem va a tener hijos? Cuando este ítem es padre, ¿no? Acá vamos a manejar un poquito de recursividad. Tal vez recordemos algo de estructura de datos. A ver cómo lo hacemos. A ver. Ya, entonces este es padre. Por tanto, tiene hijos. Rescatemos a sus hijos entonces. No, de hecho esto no es necesario. Vamos a decirle, a ver, hijos, ¿no? Ahí están sus hijos. Punto for each, también podríamos recorrerlo de esta manera, con una función flecha, una función callback. It, digamos, ¿no? De ítem. Ahí está la función flecha. Muy bien. Y esto lo vamos a llamar de forma recursiva a la misma función. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle crear ítem con it, ¿sí? Y esto lo vamos a pasar a otro fragmento, es decir, a un subárbol.
Entonces acá nos vamos a crear este subárbol, subárbol, digamos, ¿ya? Que también va a ser igual a otro fragmento. Entonces le vamos a decir document.create document fragment. Muy bien, ahí creamos nuestro fragmento, nuestro subárbol. Luego le vamos a decir subárbol.appendChild, ¿sí? Y vamos a agregar este ítem que añadamos, ¿sí? Lo agregamos a nuestro subárbol y al final este subárbol, luego de que terminamos de recorrer esta función callback, la vamos a añadir a nuestro ítem, es decir, ítem element, que hasta este punto, antes de esto, a ver, mostremos el subárbol y mostremos el ítem element para que se entienda lo que estamos haciendo. Console.log, mostramos ítem element y el subárbol. Muy bien, sí, tenemos algunos errorcitos. For each, línea 68. Ah, por supuesto, ya sé dónde está el error. Creo, a ver, true, false. True, acá. Este no es un padre, ¿no? Pero está en true, entonces esto debería ser false. Lo hemos construido mal, nuestra función, ¿no? Esto era false. Lo de abajo está bien, false, ¿no? Como parámetro esta función callback va a pasar un iterador, ¿sí? Un it. El que va a representar a cada uno de los hijos de este ítem, ¿sí? ¿No? Construimos cada uno de estos hijos y lo agregamos a nuestro subárbol. Luego, cuando ya esté creado este subárbol, lo vamos a agregar al ítem padre, ¿sí? Entonces, por ahora estamos mostrando el ítem padre y el subárbol que va a ser agregado a él, ¿sí? Para ver dónde lo vamos a agregar. Ahí está. Entonces, el primero es el ítem padre, ¿sí? Ahí está el ítem padre. Y el segundo es un fragment, ¿no? Un fragmento de código HTML que tiene 3 hijos, ¿no? 3 subítems, justo los que tenemos que agregar acá, ¿no? Entonces está muy bien. ¿Dónde los vamos a agregar? Después de este párrafo, ¿no? Porque este párrafo contiene todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Entonces a continuación del párrafo tienen que estar estos 3 divs, de esa manera, ¿ya? Entonces borramos esto. Una vez que terminamos de iterar esto, vamos a decirle item element.appendChild. Lo siento. appendChild. Subárbol, ¿sí? Ahí está. Verifiquemos, vamos. Ahí está, ¿no? Ya están sus 3 hijos y tabuladitos, ligeramente tabulados. Qué interesante esto. Claro. Están ligeramente tabulados y no como este otro, porque su padre ya tiene un padding. Y adicionalmente estos, al agregarlos, también se han agregado con otro padding, ¿no? Entonces por eso tienen esta tabulación. Sigamos. Bien, hasta este punto ya tenemos construido nuestro árbol, ¿no? Se pueden notar. Pero esto no está funcionando, los checks no están funcionando. Tampoco está funcionando el icono. Entonces hay que darle funcionalidad. Bien, ¿en qué parte de nuestro código podemos trabajar con esta funcionalidad? Pues al momento de crear los elementos, ¿sí? Al momento de crear cada uno de estos elementos, le vamos a dar adicionalmente un add-event-listener a cada uno de estos checks. De tal forma de que cuando yo presione estos checks, ya van a tener cada uno de ellos una función, ¿sí? Se va a disparar algo cada vez que yo... que pase algo, ¿sí? En este caso tal vez un change. Muy bien, entonces... vamos a agregar eso tanto en registro padre como en registro hijo, ¿sí? En estas funciones. Vámonos primero a registro padre. ¿Ya? Entonces creamos todo esto, hasta aquí ya hemos creado nuestro elemento, ¿sí? Hasta ahí está el elemento. Ahora no le vamos a agregar el evento, ahorita vamos a agregar un evento, pero le vamos a agregar el evento solamente al check del padre, ¿sí? Solo a este check, no a todo el evento, no a todo el elemento. Recuerden que este elemento ahorita es un div que contiene a todo este chenco, ¿no? Si nosotros inspeccionamos esto, tenemos este div item, ¿no? De hecho, acá no se puede ver nada. Acá, este es nuestro elemento, nuestro item element, ahorita. Entonces, a partir de este item element, tenemos que buscar a este check. Ahí está este check. ¿Notan? ¿Dónde está? Es el hijo del hijo, es el segundo hijo del primer hijo, ¿no?
¿Notan? Muy importantes. Acá está el ítem entonces, el primero. Del ítem vamos a acceder a su primer hijo, ¿no? Que es el párrafo. De este párrafo vamos a acceder a su segundo hijo, que es el checkbox. Bien, hagamos eso. Entonces vamos a decirle const check va a ser igual a item element punto first element child. Recuerdan, habíamos hablado en la clase anterior sobre first element child y first child. Si nosotros usábamos el first child, aplicaba a cualquier hijo, hasta los textos, ¿no? En este caso solo queremos elementos. Entonces ponemos first element child. Todo estito de aquí hasta este punto es este párrafo, ¿sí? Es este párrafo. Ahora, dentro de este párrafo tenemos que el segundo hijo es el checkbox que buscamos. Entonces, nuevamente podemos aplicar acá un punto y decirle, no sé, second element child, tal vez. No, no hay second element child. Sería muy bueno para nuestro caso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo accedemos al segundo hijo? Bien, tenemos una opción bastante directa. Vamos a ponerle children. Lo siento, children. Ajá. Children me devuelve la lista de todos los hijos. En este caso, de todos los hijos elementos. Sí, de todos los elementos hijos. ¿Ya? Bien. Esto es un array de elementos. En la posición 0 tenemos entonces a nuestro icono. Y en la posición 1 vamos a tener a nuestro checkbox que tanto lo estamos buscando. Ahí está nuestro checkbox. Muy bien. ¿Para qué hemos hecho tanto show? Para añadirle un evento a este check. Ahora le vamos a decir check.addEventListener. Así agregamos eventos. El addEventListener es una función que agarra dos parámetros muy importantes. El primer parámetro es el evento, ¿ya? El evento podría ser un clic, es decir, cada vez que yo le haga clic a este checkbox, entonces se va a disparar este evento, ¿ya? Pero en nuestro caso es con un change, ¿ya? No necesariamente con un clic. Es decir, cada vez que cambie. Cada vez que yo le haga clic o le haga un clic, este va a cambiar. Inicialmente va a estar chequeado y después no, ¿no? Entonces en esos puntos. El segundo parámetro que este agarra es una función callback, ¿ya? Y le ponemos ahí su función flecha. No le vamos a poner ningún parámetro. Y acá vamos a decirle qué es lo que va a pasar cada vez que haya un cambio en este checkbox, ¿ya? Como se trata del padre, vamos a decirle que cada vez que cliquemos al padre, sus hijos también se van a cliquear, o sea, se van a chequear, en caso de que el padre esté chequeado, ¿no? Y si no está chequeado el padre, entonces no se va a chequear. Es decir, van a cambiar todos sus hijos. Podemos llamar una función que se llame change hijos, digamos, ¿no? Y como parámetro le podemos pasar al padre. Bien, ¿y cuál es el padre? Pues es item element, ¿no? Item element es el padre de todos esos. Ahora crearemos esta función change hijos. Función change hijos. Ya, ahí está. Va a recibir como parámetro al padre. Muy bien. Entonces, primero vamos a recuperar el check del padre otra vez. De hecho, hasta el check del padre podríamos pasarle. No, lo vamos a volver a construir. Y cada vez que cliqueamos esto, se va a disparar esa función, ¿no? Y vamos a buscar a todos sus hijos. Y con un for los vamos a recorrer y les vamos a chequear o no les vamos a chequear. Depende de su check del padre. Entonces, a ver, empecemos por los hijos, ¿sí? Vamos a recorrer a los hijos. Entonces, hijos va a ser igual a padre.children, ¿no? De esta manera tenemos a todos los hijos. Luego vamos a recorrer a estos hijos. Con un for up, ¿sí? Hijo de hijos. ¿Ya? Bien, vamos a recorrer hijos. Y vamos a preguntar acá. Ojo con esto. No todos los hijos de este padre son estos, ¿no? O sea, estos no son los únicos hijos que tiene este padre. Otros hijos que tiene es el párrafo que contiene todo este chenco de acá, ¿no? Es decir, este es el ítem, ¿no? Aquí está. Este es el ítem, este es su primer hijo y estos son sus demás hijos. Los hijos que vamos a considerar son únicamente los que tengan la clase subítem, ¿sí?
O sea, este no lo vamos a considerar. Así que eso hay que preguntar, ¿ya? Acá entonces vamos a decir si hijo.classList para acceder a la lista de las clases, .contains para verificar si contiene o no contiene una determinada clase, y le vamos a preguntar si contiene la clase subItem, ¿sí? Si contiene la clase subItem, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a chequear o no los vamos a chequear? Bien, entonces vamos a primero obtener el check del padre. Check padre, digamos, va a ser igual a padre. Esto ya lo hicimos antes, así que va a ser un poco más fácil. Punto first element child, punto children en la posición 1, ¿no? Todo eso es el check. Ah, ya, pero yo directamente quiero el check como tal, o sea, saber si está chequeado o no. Como todo esto de acá ya es el check, puedo decir punto checked. Esto accede a la propiedad de nuestro checkbox para ver si está chequeado o no. O sea, esto nos va a devolver un true o un false, en otras palabras. De tal forma de que yo le voy a decir acá, a ver, vamos a retomar el el check de los hijos, ¿ya? Le vamos a decir que este check va a ser igual a hijo.first element child. Ahí está, a ver, accedamos ahora al checkbox de los hijos, ¿ya? Este es un hijo, ¿ya? Su first element child sería el párrafo y su first element child del párrafo sería el checkbox, ¿no? Notan, es mucho más fácil en este caso. O sea que le vamos a aplicar 2 veces el first element child. Ahí está. De hecho creo que lo vamos a hacer un poquito más corto y le vamos a decir que todo esto en su campo checked va a ser igual a check padre. Listo. ¿No? Bastante sencillito el código, aunque un poco sobreexplicado. Ahora verificamos que esto esté funcionando correctamente. Ahí está, ¿no? Chequeamos al padre y los hijos se seleccionan. Ahora viene la parte más difícil. ¿Qué pasa si yo selecciono a un hijo? Tengo que verificar si están seleccionados todos los hijos del padre, y si es así, recién el padre se chequea. Pero si no están seleccionados todos los hijos, entonces el padre se selecciona como indeterminado, que lo cual es un poquito raro, ¿ya? Y si están seleccionados todos, se selecciona el padre, y si alguno de los hijos se deselecciona, el padre se deselecciona. Así un poco complicado está esa parte. Bien. ¿Eso dónde lo vamos a trabajar? Va a ser algo similar a esto, así que lo vamos a copiar. Sí, creo que sí, a ver. Registro hijo. Cada vez que registremos un hijo. Luego de crear, hasta este punto hemos creado el elemento, ¿no? Entonces acá vamos a acceder. Vamos a acceder al checkbox, ¿sí? Del hijo. Entonces vamos a decir first element child, .first element child. Para acceder al checkbox de los hijos, lo hacemos con 2 first element child. Muy bien. Luego le añadimos lo mismo. En este caso se va a llamar change padre, porque es el padre el que va a ir cambiando. Y le vamos a pasar, a ver, sí, le pasaremos al hijo, ¿ya? Le vamos a pasar al hijo. Ahora crearemos esta función. A ver, ¿dónde la creamos? Change hijos, acá. Función change padre. Recibe como parámetro un hijo, ¿no? Muy bien. No importa el hijo que yo seleccione, tengo que buscar a su padre, ¿no? Es decir, le tengo que buscar a este padre que contiene este checkbox para poder modificar ese checkbox. En otras palabras, tengo que buscar, cuando yo seleccione algún subítem, tengo que buscar al ítem más cercano que esté arriba. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo buscamos a un padre? A su padre. Si recuerdan igual la clase anterior, aunque hablamos muy brevemente de las funciones, pero hablamos, ¿no? Vamos a obtener al padre utilizando la función closest, ¿sí? Entonces yo pongo el hijo, ¿sí? Punto closest.
Y acá como parámetro recibe el contenedor que... A ver, ¿cómo es esto? Sí, pues acá le vamos a poner la clase ítem, ¿sí? Ajá. De esta manera va a buscar al elemento que contenga la clase ítem, ¿sí? Punto ítem, por eso. Si quisiera al elemento que contiene el ID ítem, entonces le ponemos un numeral, ¿no? En este caso le ponemos un punto. Ahí está, buscamos al ítem más cercano superior y ese va a ser nuestro padre. Listo, con eso ya tenemos al padre. Ya, ahora vamos a... Creo que necesitamos saber cuáles son todos sus hijos para recorrerlos y saber cuántos de sus hijos ya están chequeados, ¿no? Así lo vamos a hacer. Vamos a recorrer sus hijos y vamos a preguntarle cuántos de sus hijos ya están chequeados. Creo que es casi similar a lo que ya hemos hecho arribita, así que lo vamos a copiar. Primero copiamos esto, los hijos. Ahí está. Y luego recorremos los hijos. Ahí está. Esto tal vez no. Muy bien. Y ya. Y también vamos a necesitar algunos contadores. Los contadores se van modificando, entonces son lets, ¿no? Count, a ver. Count hijos. Primero queremos saber cuántos hijos tiene. Esto va a empezar en 0 y también necesitamos saber cuántos hijos están chequeados. Count, check, digamos, ¿sí? También va a empezar en 0. Si ambos contadores coinciden, noticia, todos los hijos están seleccionados, por tanto el padre se va a seleccionar también, ¿no? Si no todos los hijos están seleccionados, entonces el padre se va a seleccionar parcialmente. Y si ningún hijo está seleccionado, entonces el padre no se selecciona, ¿no? Con eso se nos va a hacer incluso más fácil. Ya. Bien, ¿y por qué contador de hijos? Tal vez dirán, ¿no? Se supone que acá tal vez poniéndole el parámetro .length ya sé el tamaño, la cantidad de hijos que tiene. Sí, pero no me sirven todos sus hijos, ¿no? Por eso mismo aquí le estoy aislando algunos hijos. Solo me sirven los hijos que cumplen esta condición. Por tanto, solamente cuando se trate de estos hijos, los hijos que tengan la clase subítem, recién voy a incrementar mi contador de hijos, ¿sí? Bien, así que no es lo mismo eso que ponerle acá su length, ¿no? Espero eso se entienda. Bien, ahí está entonces un contador y otro contador para el check. Entonces acá le vamos a dar const check, que de hecho no lo tenemos acá, ya no importa. Check hijo va a ser igual a hijo punto first element child, esto ya lo hemos hecho, first element child punto checkit, sí, de una vez, checkit, ya. Luego le vamos a preguntar si está chequeado. Si el hijo está chequeado, entonces nuestro contador de checkit se va a incrementar. Count checkit o check más, ¿no? Ya está. Con eso tenemos. Y aquí vamos a hacer las respectivas consultas, ¿no? Terminando nuestro ciclo, vamos a preguntar si el count checked es igual al count hijos. Pero como se trata de JavaScript, tenemos que utilizar el triple igual, ¿no? Para que no nos los marque así. Muy bien. Entonces, si estamos en este caso, ¿qué es lo que pasa con el check del padre? A ver, ¿dónde está el check del padre? No lo tenemos. Entonces aquí lo vamos a rescatar. Const check padre. Esto ya es un poco repetitivo, ya lo hemos hecho. Vamos a decirle padre.first element child.children en la posición 1. Ahí está, ese es el check. Entonces, si los dos contadores coinciden, significa que todos sus hijos están chequeados. Entonces, checkPadre.checkIt va a ser igual a true. Y en el caso del indeterminate, que es la rayita que ustedes ven al medio, ese va a estar en false. Hay que ponerlo, ¿sí? Ese, muy importante, hay que ponerlo. Indeterminate. Ahí está. Y este va a estar en false. Caso contrario de esto,
Vamos a preguntar. A ver, vamos a preguntar si el count checked es igual a 0. ¿Sí? Si es igual a 0, ¿qué pasa? Significa que los dos contadores no son iguales y que ningún hijo está seleccionado. Por tanto, el padre no va a estar seleccionado, ni tampoco va a estar seleccionado en indeterminado. Caso contrario de esto significa que ambos no son iguales, ¿sí? Pero tampoco el count check es igual a 0, que significa que algunos cuantos nomás están chequeados. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? El check va a ser falso y el indeterminate va a ser true, ¿sí? Ahí está. A ver, verificaremos que esté funcionando. Seleccionaremos a un hijo. Ahí está, ¿no? En indeterminate, ¿notan la rayita? Eso es el estilo que tiene por defecto el HTML. Ahí está. Sigue. Y cuando seleccionamos toditos, recién se selecciona con su check. Deseleccionamos uno, otra vez no. Ahí está. Está muy bien. Está funcionando bastante bien. Cambiamos esto, todo está funcionando bien. Muy bien. ¿Quién necesita de Angular Material? Lo podemos hacer nosotros mismos. Ah, nos falta esto, ¿no? Nos falta estito. A ver, veamos si nos alcanza tiempo para estito. Muy bien, entonces hasta este punto esto ya está funcionando. A ver, ¿dónde vamos a aplicar este toggle? Se llama toggle eso. En el padre, pues, ¿no? Acá en el padre lo vamos a aplicar. Bien. Y hay que agregarle otro add event listener, ¿sí? Pero en este caso se lo vamos a agregar al icono. Quisiera agregarle aquí otra clasecita. Nos vamos a ir al CSS. Le vamos a decir que dentro de ítem hay un elemento i, ¿ya? Y a este i le vamos a aplicar un cursor, pointer. ¿Ya? Para que aparezca una manito cuando se acerque. Ahí está, cuando se acerque al icono, ¿no? Bien. Inicialmente entonces rescataremos este icono, ¿sí? Veamos cómo lo vamos a hacer. A ver, inspeccionaremos el icono. ¿Dónde está este icono? Es el primer hijo del primer hijo, ¿no? Entonces, es el primer hijo del primer hijo del padre. Entonces le vamos a decir const icono va a ser igual a item element, ¿sí? Ese es el que estamos evaluando ahorita. First element child.first element child. Listo, con esto tenemos nuestro icono. Luego le vamos a decir icono punto add event listener. Y el evento que le vamos a agregar en este caso va a ser el evento click, ¿sí? Solamente cuando le hacemos clic, porque no cambia este elemento cuando le hacemos clic. Así que solamente queremos que se dispare cada vez que le hagan clic. Bien, a ver. Un toggle lo vamos a aplicar acá. Icono.classList.toggle. Toggle. Ya. ¿Qué es lo que hace esta funcioncita? También creo que la hablamos, ¿sí? En algún momento. Pues básicamente pregunta si la clase, a ver, recordemos que se llamaba antes. Así se llama. Ya. Esta clasecita. Con esa clase nos vamos a jugar. Lo que hace el toggle es básicamente preguntar si existe esta clase, ya, en este elemento. Y si existe, entonces la borra. Y si no existe, pues la añade, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Y lo mismo vamos a hacer con un... A ver, este debe llamarse left. Les apuesto que se llama left, ¿no? Bien, y como al principio esta clase no existe, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir acá y lo va a agregar, o sea, le va a hacer un toggle, ¿sí? Por otro lado, con la de arriba, como existe, la va a eliminar. Y cuando yo le vuelva a hacer clic, va a venir acá y va a decir, ¿esta clase existe? Pues ya no existe, entonces la agregamos. Y va a preguntar, ¿esta clase existe? Sí, entonces la va a borrar, ¿sí? Eso es lo que hace el toggle. Verificaremos eso primero. Hacemos clic acá. Ahí está, ¿no? Ah, pero es el left. Ah, ya, era el right. No es left, es right. No sé si right. No, right. Está bien, así. Ahí está, ¿no? ¿Notan? Está bien chiquitito.
Ahí está. ¿No? Hace lo que queremos, está bien. Muy bien. Ahora queremos ocultar a todos sus hijos. Queremos ocultar a los hijos. ¿Cómo lo hacemos? A ver, sí, todos son blocks. Con display nos vamos a jugar. Para ocultar un elemento aplicamos display none y este elemento se pierde. Y le aplicamos el display block, porque son bloques, ¿no? Entonces vuelve a aparecer el elemento. Sí, así lo vamos a hacer. Bien, entonces vamos a disparar una función que se llame toggle hijos. ¿Sí? Toggle hijos. ¿De quién? De este padre. Y tem element. Bien, nos crearemos esa función. Por acá. Función toggle hijos. Ahí está. No estoy re ronco. Padre. Ya. Y rescatamos los hijos. Hagámoslo otra vez para ir repasando. ¿Sí? Hijos entonces va a ser igual a padre punto children, ¿no? Con children tengo todos los hijos. Ponemos un for of hijo de hijos, ¿no? Como constante la primera variable. Y vamos a preguntar si este hijo tiene en su class list contains, si contiene la clase subItem. Si contiene la clase subItem, entonces es un hijo válido, ¿no? De los que queremos hacer desaparecer. Bien, si se trata de uno de estos hijos, entonces le vamos a decir a este nuestro hijo en sus styles, hijo.style, le vamos a dar display. ¿Dónde está? Display. Display. Va a ser igual a depende. A ver. Si es igual a display none en este punto, entonces tiene que hacerse un display block. Algo similar al toggle, ¿no? Por eso es que la función también se llama toggle. Bien, entonces vamos a decir de la siguiente manera, ¿sí? Hijo.style.display va a ser igual a hijo.style.display si esto es igual a none, ¿ya? Entonces va a ser igual a block. Y si no es igual a none, entonces va a ser igual a none, ¿ya? Nuestro toggle manual. El display del hijo va a ser igual a block o none, depende de si es igual a esto, ¿no? Si es igual a none, entonces va a ser block. Y si no, entonces va a ser none. Listo, creo que con esto va a funcionar, a ver. Ahí está, ¿no? Aparece y desaparece. Ahora sí, ¿quién necesita de Angular Material? ¿Quién necesita de Angular Material? Un poquito más de estilos y ya está muy bien esto. Bien, el objetivo de este ejercicio era por lo menos practicar todos esos conceptos que hemos visto en la clase anterior, que de hecho creo que casi hemos visto todos. Hemos ido repitiendo, ¿no? Muchas cositas. El ver JavaScript a detalle es muy complicado, ver cada una de sus funciones y todas las cosas, incluso saberlo a profundidad es muy complejo, ¿ya? De esto podríamos rescatar que los parámetros, las funciones, los atributos que tengan determinados elementos van a depender de qué elemento estén tratando. En este caso estamos en el que está marcado acá, se trata de un checkbox. Por tanto, tiene el atributo checked, ¿no? Pero si fuera otro tipo de input, no tuviera este parámetro, así que mucho depende del elemento que estén tratando también, ¿sí? Como les digo, no es muy difícil aprenderse todo. Pero ahí hemos visto un vistazo, es mucho de ir inspeccionando los elementos, de ir haciéndole console log por aquí por allá, y de a poquito se aprende, ¿sí? De a poquito. Ya, el objetivo también de ver un poco de JavaScript desde este punto de vista era para que vayan trabajando más con sus vistas.
Ya vamos a ir viendo desde la clase próxima JavaScript directamente para trabajar de lado del cliente, conexiones con la base de datos y otras cosas que tal vez con el Inge ya están viendo. Bien chicos, hasta acá sería nuestra clase de hoy.